¿Qué tal? Saludo cordialmente a ti que estás preparándote para recibir este sacramento, a tu familia, a tus padrinos y pues a todos. Un saludo en la alegría del Señor resucitado, el Señor que nos ha salvado y que nos prometió su Espíritu, el poder de lo alto, para seguir adelante con esta obra que nosotros ha empezado. Bueno, antes de comenzar este momento de enseñanza, de compartir, de reflexión, de meditación, de aprendizaje, unas pequeñas indicaciones y pues una pequeña observación. Tomen algo en que apuntar o bien tomen screen, busquen la manera de registrar lo que se les va a presentar, más que nada porque aunque las diapositivas ciertamente no van a ir muy rápido, pues ustedes tengan después la oportunidad de volverlas a revisar, de poder contestar las preguntas que se hacen al final de la parte teórica. Y bueno, sobre todo recordemos que esto, más que información, es el conocer y el hacer propio de un saber que la Iglesia durante los siglos ha ido comprendiendo poco a poco, respecto de la gracia que su Señor le ha dado. Es decir, nosotros, cuerpo místico de Cristo, recibimos su gracia de una vez y para siempre, pero nosotros mismos vamos conociendo y profundizando aquello que hemos recibido. Entonces esto, más que información, es experiencia que se pasa por todas las generaciones. Es el depósito de la fe del que habla San Pablo. Y pues nada, así como hemos hecho este momento, tengan a la mano aquello que o tomaron captura o apuntaron o registraron de alguna manera y dense la oportunidad de volverlo a revisar, pero con los ojos de alguien que va a meditar. Si ustedes quieren, pensándolo como cuando un filósofo o como cuando se contemplan las nubes o como cuando te vas a imaginar algo, lo importante es que lo vayas haciendo tuyo, porque eso es lo más importante de todo esto. Y pues nada, sin más, les agradezco su atención. Pues no nos vamos a ver igual mucho más así en la cámara, pero me pareció importante cuando menos vernos así, aunque sea unos breves momentos, para que no se nos haga tan monótono e impersonal, sino estemos en este ambiente, ¿verdad? De confianza, de hermanos, porque somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y pues bueno, iniciamos esta charla, este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, adelante. Muy bien. Acerquémonos ahora al sacramento de la confirmación y tengamos muy presente la cita bíblica de Hechos de los Apóstoles que se nos presenta: recibiréis el poder de lo alto. Al pasar de estas diapositivas y conforme vayamos avanzando en este estudio, en esta profundización, vayamos meditando
y vayamos viendo cómo cobra cada vez más sentido bueno, importantísimo. Y si esto se les hace mucho para anotar, fíjense en las letras negritas o bueno, vayan a la página vatican.va y busquen la manera de copiar Lumen Gentium número 11. Este numeral de esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II es importantísima porque de alguna manera es como un mapa en el que nos sitúa precisamente en el panorama de los sacramentos. Recordemos que los sacramentos, los sagrados misterios, son las formas, los canales en los que nuestro Señor nos comunica su gracia, su favor, sus bendiciones. Es la manera en que se da a sí mismo y comparte lo que Él es y lo que Él tiene para nosotros. Y lo hace de estas 7 formas como lo vemos. Bueno, les encargo Lumen Gentium 11. Ahora sí, sacramento de la confirmación. Recibiréis el poder de lo alto. Para hacer el estudio de esta catequesis, vamos a agarrar el siguiente orden. Del 1 al 2.4 será, por así decirlo, no me parece como el término más adecuado, pero la manera más sencilla sería decirlo, la parte teórica, es decir, el grueso de la explicación de lo que vamos a estar viendo. Es decir, fundamento bíblico y teológico y el sacramento. Dentro del sacramento, pues que es materia, forma, ministro, receptor, el rito y sus efectos. A partir del 3 y el número 4 es una parte más testimonial, más vivencial, que se centra en ti, en mí, en nosotros, puesto que la iglesia que vive en el mundo sin ser del mundo, pues vive con el mundo los problemas de cada siglo. Y en ese sentido, nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, al recibir los regalos que recibimos de parte del Señor, pues nos vemos llamados a darles al mundo aquello que también se nos ha dado. Y cada época pide de manera diferente, con situaciones diferentes, que le compartamos de esa gracia. Entonces, resumimos, del 1 y 2, es decir, hasta el 2.4, será, por así decirlo, la parte teórica. Y 3 y 4 será toda la aplicación en donde en tu vida concreta la parte teórica debe de entrar. Bueno, fundamento bíblico y teológico. Dice Hechos de los Apóstoles que Pablo les preguntó, cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Es conocido cierta expresión entre varios círculos de estudiosos y académicos católicos que el Espíritu Santo es el gran desconocido para nosotros. Y es que ciertamente, al nosotros estar centrados en Cristo Jesús, pues se nos revela al Padre, claro, en el Espíritu. Pero de repente pasamos por alto esto y pues es parte de la característica en la que hemos sido educados. Tendríamos que ver, por ejemplo, en la Iglesia de Oriente, la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo en la historia de salvación, es decir, cómo se nos revela, pues está un poquito más definido. Dentro de nuestro ambiente occidental, pues tendríamos movimientos como la renovación carismática católica en el Espíritu Santo y este tipo de asociaciones, movimientos y ministerios carismáticos que
nos invitan a profundizar en el misterio de Dios Espíritu. En ese sentido, creo que vale la pena simplemente hacernos conscientes. Tal vez tú y yo, aunque lo pronunciamos en el credo, aunque nos lo han enseñado y sabemos que existe, tal vez no seamos tan conscientes de que hay un Espíritu Santo. O no lo sé. Si tú tienes algo en ese sentido que compartir, adelante. Sería muy bonito que tú puedas charlar sobre alguna experiencia. Pero en fin, dentro de este fundamento bíblico y teológico hay que entender lo siguiente. Dios es espíritu puro, es decir, no está sujeto al tiempo y al espacio por su naturaleza divina. Entonces, Él toma la iniciativa de revelarse hacia nosotros, y en todas las sagradas escrituras tendremos expresiones como el espíritu de Yahvé. Y entonces en el antiguo pueblo de Israel ya había una conciencia del Roaj, es decir, del soplo. Ya en el mismo Génesis, precisamente en el capítulo 2, se nos habla de que a la hora de insuflar Dios a Adán el hálito, nos habla de ese Ruaj. En el capítulo 1 dice, y el Espíritu se cernía sobre las aguas. Esta realidad mística, misteriosa para nosotros, que más que tomar, digamos, un rostro específico, primero se nos revela como un soplo, un hálito. Y el hálito, el aliento, está relacionado con la vida. Entonces es el que nos da la vida. Más adelante, pues nosotros vamos recibiendo de Dios mayor revelación y nos vamos dando cuenta que ese hálito no es simplemente un aire, no es simplemente una cualidad divina, es en realidad Dios mismo, aunque se queda algo velado. La plenitud de Jesucristo debemos de hablar del pueblo mesiánico. Recordemos, el Hijo de Dios Padre. Precisamente nosotros decimos en el credo que por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, virgen, y se hizo hombre. Bueno, cuando se lleva a cabo el proyecto de nuestra salvación, recordemos que tenemos a Jesús leyendo en la sinagoga el pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, y da una serie de listados. Precisamente en las profecías se hablaba de que el Mesías iba a ser el que iba a poseer la plenitud de ese espíritu. No se sabía muy bien cómo. Bueno, pues precisamente es el Verbo encarnado mismo, el que por obra y gracia del Espíritu se encarna en María por nosotros, el que nos viene a decir cómo. Y es que cuando tú y yo fuimos bautizados, fuimos unidos a Cristo. Es decir, Él es el Mesías, el Cristo. Nosotros somos su pueblo mesiánico, es decir, cristianos. El numeral 1287 del Catecismo precisamente nos presenta citas del Antiguo Testamento que se cumplen en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y entonces, al ser nosotros miembros del cuerpo de Cristo, debíamos de compartir de alguna manera, debíamos recibir de alguna manera de Él ese espíritu, esa efusión. Y bueno, claro, se cumple en Pascua cuando en la tarde de Pascua, dice el Evangelio de San Lucas, le dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Y luego esto llega a su plenitud el día de Pentecostés. Veremos ahorita algo bien interesante sobre Pentecostés. Y los mismos apóstoles adquieren fuerza de llevar a cabo esta predicación, este anuncio de la salvación. Bueno,
Les dije que íbamos a ver algo bien interesante de Pentecostés. Anuncio de la salvación. Bueno, les dije que íbamos a ver algo bien interesante de Pentecostés. Pues es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Pentecostés era la fiesta de la cosecha, es decir, los frutos de aquello que se había cultivado ya estaban maduros y por tanto, pues era para cosechar. Si se fija en Pentecostés, para los cristianos adquiere un nuevo sentido, porque habla ya no de una cosecha en un campo físico, sino de la viña del Señor, los primeros frutos maduros en su pueblo, que reciben la efusión del Espíritu y por tanto son aptos para hacer aquello que el Señor les mandó que hicieran, es decir, compartir el mensaje de la salvación. Entonces, en resumen, nosotros, por ser pueblo de Dios, pueblo mesiánico, cristianos, recibimos de Cristo esa efusión del Espíritu. El Señor, que vino a dar la salvación, nos prometió su Espíritu. Ese Espíritu nos llevará a la verdad plena, lo dice el Evangelio de San Juan. Llevará a buen puerto la obra que empezó en nosotros. Nosotros seguimos avanzando en el camino de nuestra redención, que es cierto, empezó con la justificación de Cristo, el perdón de nuestros pecados y el habernos incorporado por medio del bautismo a su cuerpo, que es la iglesia. Pero esa no es la plenitud, no es la madurez. Habrá que llegar a ese momento y es precisamente el Espíritu el que va haciendo esta labor de maduración sobrenatural. Él nos ungirá y nos fortalecerá. Más adelante vamos a ver el significado de la unción y nos llevará en unidad a la plenitud de la redención. El Espíritu suscita orden, suscita unión, suscita común unión y lo hace respetando la diversidad, lo hace tomando aquello que a cada quien nos hace únicos dentro de una riqueza que supera todo lo que nos podamos imaginar. Bien, bien, pasemos al sacramento y tenemos por ahí unas palabras en latín y en griego. Esto está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1300. Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti o Sfragis Dorias Pneumatos Hagiu. Bueno, estas palabras son muy importantes y ustedes de alguna manera las van a escuchar, tal vez no en latín o en griego, pero verán por qué. Como ya habíamos dicho, los sacramentos son las formas, los canales por los cuales Dios comunica su gracia a aquellos a los que ha incorporado. Y entonces esto se ha ido comprendiendo cada vez más en nuestra iglesia y hubo un momento en que se hizo una especie de como clasificación, quizás la palabra quede muy corta, pero clasificación, en el que podemos hablar de materia, forma, ministro, receptor y ese tipo de cosas, pues para que nosotros lo comprendamos. Ciertamente, la gracia de Dios supera toda nuestra comprensión, pero eso no significa que no podamos avanzar en ella. Nuestra fe es razonable. Bueno, entonces cuando hablamos de la materia nos referimos a la cosa, aquello que es visible y que nosotros podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Vamos a hablar de una materia remota, es decir, aquello que está atrás, en un origen, y la materia próxima, es decir, lo que está inmediatamente.
En la materia remota tenemos el crisma. Vemos la foto del Papa Francisco que está como asomándose. El crisma es un óleo perfumado que en la misa crismal el obispo, que es sucesor de los apóstoles, en comunión con todos sus presbíteros, los sacerdotes, consagra. Lo consagra con un rito muy hermoso, una oración bonita. Imponen las manos sobre él, así como cuando se va a hacer la consagración del pan y del vino, la eucaristización, diría por alguna manera un padre apostólico. Bueno, así con el crisma se consagra. Y entonces, a imagen de Cristo que sopló sobre los apóstoles para infundirles el Espíritu, así también el pontífice, que recordemos que es el obispo, en este caso el obispo de Roma, sopla sobre el aceite y así misteriosamente viene la efusión del Espíritu Santo. Este crisma simboliza precisamente esa unción del Espíritu Santo, es decir, esa marca que impregna no solo la piel, no solo lo que se ve, sino tu alma misma. Bueno, ese es el crisma perfumado, un perfume muy especial. Y en el momento en que ustedes lo reciban, será la materia próxima. El ministro va a tomar con sus dedos un poco de crisma y les va a ungir con él. La forma, palabras del ministro. Forma hay que entenderlo como la parte esencial, es decir, aquella parte como espiritual, podríamos decir cuerpo y alma, materia y forma, algo así. Y entonces ahora sí vemos las palabras con las que presentamos el sacramento. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. O bien, sello del don del Espíritu Santo. Hay que entender que en nuestra iglesia, de acuerdo a las tradiciones de los apóstoles y los primeros cristianos, nacieron diferentes ritos, pero que, aunque son diferentes en sus figuras, en sus expresiones, en el fondo expresan exactamente lo mismo. Entonces, si se fijan, pues, aunque con diferentes palabras, tienen el mismo sentido. Con con un mandato, con unas palabras que no están pidiendo, sino afirmando. El que tiene la autoridad que le viene de los apóstoles, y recordemos que la autoridad de los apóstoles viene de Cristo, es el que infunde esa gracia especial. Unge con el crisma y la intención es expresada con esas palabras. Recibe al Espíritu Santo. Ministro y receptor. Con ministro nos referimos al que en ese momento sirve en nombre de Dios para comunicar esa gracia que se va a comunicar en el sacramento. Ordinariamente, la confirmación es el sacramento del obispo, como lo dijimos antes, porque es el sucesor de los apóstoles, el que tiene la autoridad para conferirlo. Una autoridad que viene de Cristo mismo. Y este obispo, por diversas razones, normalmente de cuestión pastoral, debemos de entender que las diócesis a veces son enormes y el número de fieles también, pues puede delegar a alguno de sus sacerdotes para que se pueda confirmar esto en nuestra iglesia occidental. En los ritos orientales es más bien normalmente el sacerdote, el presbítero, el que lo imparte, pero siempre con el crisma que ciertamente solo puede consagrar el obispo. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que ver que es
el obispo, el ministro. Receptor, todo bautizado no confirmado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y aquí voy a subrayar con estas 3 palabras, por única vez, una situación que se llama imprimir carácter. Hay sacramentos, es decir, gracias especiales, que se reciben de una vez y para siempre. Así como tú no necesitas bautizarte cada vez, cada tiempo, sino que de una vez y para siempre quedas incorporado a Cristo por la gracia del bautismo, así también se recibe la plenitud de este sacramento en la confirmación por única vez. Eso significa imprimir carácter. También el orden sacerdotal es un sacramento que imprime carácter. La repercusión de esta palabra por única vez que imprime carácter debemos de entenderla en sus efectos. Es decir, los efectos del sacramento prevalecen incluso después de que tú y yo hayamos fallecido. Es para siempre. La gracia de Dios en estos sacramentos no se retira. Nosotros de verdad quedamos marcados eternamente. Infinitamente, si lo queremos ver un poquito más precisamente. Rito, signos y símbolos. De acuerdo a la riqueza de nuestra liturgia, es decir, la manera de celebrar estos misterios, pues tenemos estos diferentes numerales del catecismo. Se fijan, no están como en orden, pero es porque me pareció la mejor manera de describir el rito esencialmente. Normalmente se hace dentro de la Eucaristía, y es que en la Eucaristía, que es la reunión de todos los cristianos que celebramos eh, el cuerpo de Cristo, que celebramos el memorial, y que nos alimentamos con el pan de vida, pues qué mejor que también vivir esa infusión de la gracia del Espíritu. Ciertamente se puede hacer también de manera separada. Y una cuestión bien interesante que recalca el numeral 1298, cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, ¿se puede confirmar inmediatamente después del bautismo? Sí. Seguramente incluso tal vez tú tengas algún familiar que así fue. Una vez bautizado, en ese momento lo confirmaron. Luego, los obispos, sobre todo aquí en Occidente, se dieron cuenta que valía más la pena separarlo porque se hiciera más patente, se manifestara más este carácter de la maduración. Y bueno, pues precisamente cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, se hace la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe. Renuncias al mal y profesas tu fe. La fe de la Iglesia, que estamos orgullosos de vivir en Cristo nuestro Señor. Y luego, en el rito romano, el obispo extiende las manos, él impone las manos. Recordemos, otra vez, vuelvo a traer 2 ejemplos que ya hemos mencionado antes. En la Eucaristía, el sacerdote y el obispo extienden sus manos para consagrar. Bueno, pues este extiende las manos en señal de que va a ser consagrado hacia aquello que extiende las manos. Es decir, los que se van a confirmar van a ser separados para Cristo. Ya lo habían sido en el bautismo, ahora de manera más plena. E invoca el Espíritu Santo sobre ellos. Después de hacer esta oración, les van a ungir con el crisma. El obispo
te va a pedir que te acerques y te va a llamar por tu nombre. Ese es un gesto que en las Sagradas Escrituras, en la Divina Revelación, es muy significativo porque el Señor nos conoce desde la eternidad y por eso nos llama por nuestro nombre. Él sabe quiénes somos y con esa cercanía de quien nos conoce desde siempre, mediante el obispo, pues nos unge con crisma, nos cristifica. Es en este momento en cuando adquirimos la plenitud de lo que significa pueblo mesiánico, la plenitud de lo que significa cristiano, ungido, ese sello espiritual que es para siempre. Y bueno, señala un beso de la paz, no necesariamente tiene que ser un beso. En la liturgia antigua, el rito de la paz, pues se le llamaba el ósculo, el beso, porque ciertamente era un beso, pero actualmente los obispos entienden las situaciones y las culturas diferentes, lo que se viven, y han instituido diferentes signos con el cual nos damos el signo de paz. Y bueno, ese es en esencia el rito. Los signos y símbolos. Imposición de manos, el aceite que será ungido, las palabras del ministro, tu padrino acompañándote a un lado. Todos esos signos, todos esos símbolos, recordemos que sí, es lo que vemos, pero detrás hay una realidad espiritual inmensa realizándose. Efectos. Ya habíamos dicho, y siempre valdrá la pena reiterar, que los efectos son de una vez y para siempre. Efectos. Ya habíamos dicho, y siempre valdrá la pena reiterar, que los efectos son de una vez y para siempre. La confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nosotros que en el bautismo nacimos a una vida nueva, ahora somos llevados al camino de la maduración. Y precisamente todo lo que implica ese camino de maduración lo relata el 1303 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos introduce más profundamente en la filiación divina. Nosotros, hechos hijos de Dios, somos más profundamente llamados hijos de Dios. Nos une más firmemente al cuerpo de Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo que se nos dieron en nuestro bautismo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Recuerden lo que les dije, Lumen Gentium 11. Si nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo, al quedar unidos a Cristo, nos afianza también en la unidad con la iglesia. Es decir, no es una unión individual, también nos une más estrechamente con una familia, con una comunidad. Y nos concede la fuerza especial para difundir y defender la fe. Eso quiere decir que nos vamos a volver todos apologetas. Eso quiere decir que nos vamos a volver todos catequistas. No. Quiere decir que aquellos dones que Dios te dio para que los desarrolles van a ser para que tú lleves a cabo esa obra de difundir la salvación. Por eso es que dice mediante las palabras y las obras, como testigos de Cristo. Antes de ser maestro, antes de ser enviado, antes de tener un ministerio específico o un estilo de vida, eres un testigo, es decir, el que vive su fe y que tiene la fuerza del Espíritu para vivir su fe. Una fe que nos habla de el triunfo en la cruz. Qué necesario es hoy día. En fin, hasta aquí la parte teórica.
te invito a que lo reposemos un momento. Como te lo dije, ¿tomaste screen? ¿Alguna captura? ¿Apuntes? Muy bien. Ahora toma un momento para acomodarte en tu asiento y vamos a avanzar a la parte práctica. Ya vimos del sacramento que lo podemos resumir en la plenitud de la gracia del bautismo que nos lleva a la madurez, a nosotros bautizados. Todo bautizado no confirmado puede recibir una sola vez esta gracia por medio del obispo o a quien éste delegue legítimamente, y lo va a hacer por la efusión del Espíritu Santo mediante esta oración y la crismación, cuando con el crisma, ese aceite consagrado, se ha ungido en tu cabeza con las palabras que nos recuerdan al Espíritu Santo como don y como sello. Con eso lo podemos resumir. Y seamos francos, esto que les presenté ahorita, ustedes lo encontrarán en muchos otros lugares, con muchos otros videos, y no me da ningún pendiente decirlo, seguramente con mejores producciones, incluso tal vez más claro que yo les pudiera presentar. En ese sentido, nosotros vivimos en un momento de la historia en el que de información no adolecemos. No falta información y el acceso a ella es mucho menos restringido, mucho menos difícil. Pero adivinen qué. Y aquí empezamos a entrar a la parte de la aplicación. Dijo el Papa Benedicto XVI, el mensaje cristiano no es solo informativo, sino performativo. Es decir, no es recibir una clase, no es tener una data, no es el conseguir un cúmulo de datos, algo que te emociona por adquirir algún conocimiento y ya, sino que debe cambiarte, cambiar tu perspectiva, tus sentimientos, tus afectos, la manera en que ves la realidad. Eso es performativo. Y el Papa Francisco nos dice, no te desalientes, tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. ¿Que sea posible qué? La santidad. ¿Cuál santidad? Pues bien, todos los bautizados estamos llamados a ser santos. Para nosotros debe ser natural el pensar en que la plenitud de nuestro camino, la plena maduración de nuestro camino es la santidad. Y la santidad en el fondo es fruto del Espíritu Santo. Ustedes y yo no podemos con nuestras solas fuerzas. Es antes que nada un don de Dios. Necesidad y libertad. Nosotros, todos, necesitamos de la gracia de Dios. Siempre seremos libres de rechazarla o de usarla mal. El Señor, dicen por ahí, y es tal vez una frase muy desgastada, es un caballero. Él no va a entrar, no va a transformarte si tú no quieres. Fíjense en lo que dice el numeral. Con el uso de razón debe profesar la fe, estar en estado de gracia, así como el estar en nuestros cinco sentidos, el tener nuestras capacidades pues disponibles, también nuestro espíritu debe estar disponible.
limpio de mancha. Papás, padrinos, confirmado, busquen la manera de reconciliarse. Tener la intención de recibir el sacramento, por más litros de crisma que reciba alguien, si éste no quiere recibir la gracia de Dios o no es consciente, no obrará. Por lo que dije, Dios no obliga. Ya lo habíamos dicho, lo volvemos a decir, es el sacramento de la madurez. Debemos de ver nuestros sacramentos como una especie de ciclo, tal vez la palabra le quede muy corta, pero ciclo de vida divina. Tenemos un ciclo de vida natural, nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos, fenecemos, ok. Tenemos una especie de ciclo, ahorita van a ver por qué no le queda tanto esto de ciclo. Tenemos también un camino a recorrer en nuestra vida espiritual. Nacemos por el bautismo, llegamos a la madurez por la confirmación. Somos alimentados con el cuerpo de Cristo. Llegamos a desarrollarnos en esa madurez en los sacramentos del servicio, el sacerdocio o el matrimonio. Somos sanados con la unción de los enfermos o con la reconciliación, la confesión. Pero aquí no estamos hablando de fenecer, de fallecer. Entonces no hay ninguna vuelta. Nuestra vida espiritual apunta hacia la eternidad. Y depende de nosotros caminar ese camino de madurez. Porque, y esto sí es muy similar de acuerdo a nuestra vida natural, crecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Crecer es obligatorio, pero madurar es opcional. El ir creciendo en sabiduría y gracia, el ir viendo las cosas con los ojos del que cree, con los ojos que Dios nos dio para ver las realidades que se ocultan en el orden natural, con los ojos de la fe, el ir entendiendo todo lo que nos pasa como parte de ese camino es opcional. Ustedes y yo decidimos si quedarnos estancados o no. Por eso lo que dice Santo Tomás en su Suma Teológica. Hay niños que están más maduros que algunos adultos, porque estos niños han decidido crecer en el espíritu. Hoy día se habla de integral, de desarrollo integral, holístico, y lo combinan con un montón de cosas. Esta es la verdadera holística. ¿Voy a desarrollarme como persona? Sí, no olvides lo espiritual. Conciencia y sensibilidad en el orden de la gracia. Conciencia me refiero a todo nuestro ser interno, nuestra memoria, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Sensibilidad me refiero a toda nuestra realidad corporal, nuestros sentidos. Y entonces fíjense lo que dice San Ambrosio. Y me quedaré en esa palabra. Recuerda y guarda. Recuerda, memoria. Guarda, es decir, tenlo contigo, no lo desperdicies. Resérvalo, dale el lugar que merece. Por eso es que conciencia con toda la parte de nuestro ser interno, sensibilidad con toda nuestra corporeidad. Hay una regla que dice, la gracia supone la naturaleza. Bueno, pues aquí se cumple. Nosotros también podemos manifestar esa gracia que hemos recibido y de hecho estamos llamados a hacerlo.
El crisma es un aceite que está perfumado porque ya desde el Antiguo Testamento se decía que las ofrendas de agradable olor eran signo de la bondad y de la presencia de Dios. El aceite está perfumado porque nos recuerda que el aroma de la bendición está en Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros olemos un perfume, nos trae un momento agradable, nos hace sonreír, nos relaja. Bueno, pues precisamente nosotros estamos llamados a compartir esa bendición. Las bendiciones son el buen olor de Cristo. Como lo hemos dicho, el que nosotros lleguemos a esta plenitud de la madurez, el que nosotros recibamos este sacramento que nos pone en camino hacia esa plenitud entera, la santidad, nos llama a que nosotros, con nuestras obras, fíjense, antes de hablar con nuestras obras, demos testimonio de ese Cristo que nos infundió su espíritu. Eso es ser soldado de Jesús. Nosotros militamos, luchamos. No podemos ocultar que existe el mal. Ya lo dice el catecismo tradicional, bueno, todo el tesoro de la iglesia es tradicional, pero por referirme a algo más antiguito, que tenemos tres enemigos: carne, mundo y diablo. Siendo conscientes de esta lucha, siendo conscientes que nosotros nos vamos a encontrar en situaciones difíciles con la carne, con el mundo, con el enemigo que es el diablo, no estamos solos. Hemos sido fortalecidos con este crisma, el buen olor de Cristo, que nos fortalece y nos capacita para salir adelante de todo ello. En ese sentido, por eso también discípulos y misioneros. Discípulo es el que está y aprende con alguien. Ese alguien es Cristo. Misionero es aquel que es enviado a compartir aquello que aprendió. Pues esto también es una invitación a que ustedes y yo empecemos a ser conscientes de que nos vamos a sentar con Cristo, de que vamos a aprender de Él. Esto apenas comienza. Y para hacer un buen comienzo, hay que ponerse a los pies de Jesús, aprender de Él. Vamos a pedir ya desde ahora que nos infunda ya esas gracias, porque seguramente, así como a ti y a mí, a todos los que serán confirmados, se les dio un don, un talento, está de moda el decir talento. Para desarrollarlo, será necesario hacer esto. Pues bien, esa es la manera de confesar públicamente a Cristo y de llevar la salvación. Sintámonos orgullosos por eso. Vale la pena sentirnos orgullosos. Y pues muchas gracias por su atención. Con ustedes, Lic Gustavo Iglesias González. Radico en la diócesis de Matehuala. Con ustedes bautizado, confirmado. Para ustedes su servidor. Y así como comenzamos esto, lo terminamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.